A ver, Yuranis, que ahí volviste a la actividad. Mira este electro, decime vos, haceme una descripción de un cuadro clínico que sería compatible con este electro. No me digas el diagnóstico, vos decís, vos el diagnóstico lo tenés que tener en mente y entonces inventás un cuadro clínico para ese diagnóstico que tenés en mente. Mm, No sé, un paciente que consulta por disnea y palpitaciones. Mm, ¿Qué edad tiene? no sé, 50 años. ¿Tiene factores de riesgo? Em, Factores de riesgo cardiovasculares. No, no, no. No Entonces va a sabría. decir que es un hombre de 50 y pico de años sin factor de riesgo que consulta por disnea y palpitaciones. ¿Ese es el cuadro clínico? Sí. Bueno, a ver, Diego, ¿vos coincidís o vos pensás en otro cuadro clínico? No, yo pienso igual, Doc. Bárbara, Mm, Un dolor precordial, Doc, que agregaría ¿cómo es el dolor precordial? Describilo. un dolor precordial tipo gastrointestinal, atípico. Paciente puede estar sudoroso también. ¿Qué cosa? Palpitaciones, sudoración. Fernando, ¿coincidís con los cuadros clínicos o tenés otro en mente? No está. Fanny, Sí, ¿vos coincidís? puede tener dolor en el pecho. ¿Cómo es el dolor? Describí el dolor de este paciente, Típico, típico. precordial, de moderada intensidad, puede irradiar al brazo. Bueno, Doc, ¿no sería un dolor como punzante, como el paciente como inflexión, como el maometano? ¿cómo? Un paciente con un dolor torácico retroesternal, pero como más punzante y en posición como el maometano. Y no sé, vos me tenés que decir, ese es tu cuadro clínico, entonces describilo completo. Como un cuadro clínico compatible con pericarditis, sería. Sí, Había Bueno, otra. bueno, sería a un ver, paciente entonces, joven. La carita triste. La carita acá feliz. este es un electrocardiograma que tiene supradesnivel del ST, D1, D2, un poco D3, ABF y de B2 a B6. Además está con una taquicardia más o menos de 130 y pico por minuto. Este es un supradesnivel de ST coronario No, No, doctor. y la distribución no aparece. Además, ¿qué tienen ABR? Tiene un infra en ABR, doc. Un Una infra decalage. ABR. Está bien. También tiene un infranivel ST en el segmento PR. Entonces, el electro es compatible con una pericarditis aguda. Entonces uno tiene que ver eso, más allá de que es el tipo de CT cóncavo, aunque eso puede fallar, hay pacientes coronarios agudos con un infarto que tienen el ST cóncavo, pero acá la distribución del ST más el infranivel del ST en el PR, que acá se ve bien, por ejemplo, porque esta es la línea de base y está acá el infranivel del ST en ABR, son todos datos de una pericarditis aguda.
Entonces, esto es importante a veces hacer el procedimiento inverso. Uno ve el electro y todavía no sabe nada del paciente, pero ya ve el electro y dice, y este electro debe ser una pericarditis. Entonces, cuando le vienen a contar el cuadro clínico, aunque se lo vengan a contar como coronario, uno dice, mira, vamos a interrogarlo de nuevo porque me parece que esto es otra cosa, vamos a ocultarlo porque el electrocardiograma es típico de pericarditis. Entonces, acá el cuadro clínico de esta paciente es que es una mujer de 37 años, tabaquista, obesa y estrés. Tuvo un embarazo con diabetes gestacional que consultó por disnea y dolor precordial intermitente irradiado a hombro izquierdo de intensidad 5 en 10 y que se modifica con los cambios de posición. Y eran unos parámetros vitales que tenía una febrícula, no tenía rales, no tenía soplo, no se le escuchaba frote en ese momento, lo cual no quiere decir nada porque a veces hay que cambiarlo de posición para escuchar el frote y si uno no tiene el oído preparado se le puede escapar. Así que uno tiene que tener presente que el diagnóstico de pericarditis, para hacerlo, tiene que tener presente 2 de 4 criterios. El dolor precordial típico de pericarditis, ¿no? Frote pericárdico, el supradesnivel del ST difuso, cóncavo y o infradesnivel del PR, y derrame pericárdico nuevo o empeoramiento de un derrame previo. Así que tiene que tener 2 de estos. El electrocardiograma en la pericarditis tiene una serie de estadios, hay que ver en qué estadio uno lo agarra. El estadio agudo tiene el supradesnivel del ST que es generalizado con este infradesnivel del PR. Hay un estadio 2 que es donde se va aplanando el supradesnivel del ST y las T empiezan a ser así tipo medio chatitas. Un estadio 3 que negativiza la onda T y finalmente se le normaliza el electro. En general, laboratorios inespecíficos, hoy día ya no se piden, ya antes se pedían serologías virales, eso no se pide más. Hay que tener presente que el eco puede ser normal, por eso un eco normal no descarta, con el 40% de los casos es normal. Hay que tener presente esto, que es lo que uno quiere ver en el ecocardiograma. Y es que si tiene un derrame pericárdico que es más que leve, es decir, moderado o severo, eso es un paciente con riesgo de complicaciones, y que si tiene alteraciones de la motilidad parietal o de la función sistólica, uno tiene que pensar si no tiene una miopericarditis, digamos, con lo cual eso es un cuadro más complicado que la pericarditis pura. La etiología es idiopática o viral en la mayoría de los casos. Hay que pensar en tuberculosis cuando se da el grupo epidemiológico y hay que tener presente que esto existe, que es lo que se llama el síndrome postinjuria cardíaca, que es la pericarditis que se ve en el posoperatorio de cirugía cardíaca o cuando se colocan marcapasos, se hace ablación, angioplastia. A veces pueden haber un cuadro febril con pericarditis que no tiene un mecanismo claro, pero que a veces puede ocurrir. Hay distintos tipos de presentación, puede ser aguda cuando es menos de 4 a 6 semanas, hay un grupo que es incesante, es decir, que pasan 4 o 6 semanas y no remite. Otra que es recurrente, que esto es un desafío terapéutico, que cuando se les fue, se resolvió, pero reaparecen los signos y síntomas de inflamación pericárdica después de un intervalo asintomático de 4 o 6 semanas, y hay pacientes que la cosa va en la línea de lo crónico porque persiste más de 3 meses. Afortunadamente, la mayoría de los casos se controla. Acá, esta es la parte más importante, que es cuando uno tiene que sospechar la presencia de miopericarditis, que eso se da en el 15% de los casos. Uno lo tiene que pensar cuando hay disnea asociada, cuando hay una taquicardia desproporcionada o cuando hay una elevación significativa de troponina, que uno en la mayoría de estos pacientes debiera pedir justamente por esto, por el riesgo de miopericarditis, o cuando uno hace un eco y se encuentra lo que decía antes, que tiene alteración en la motilidad parietal con o sin disminución de la fracción de eyección. Este es un dato muy importante, digamos, porque la gran mayoría de estos pacientes evoluciona bien, algunos hasta podrían no internarse, digamos, pero estos pacientes, si uno descubre esto, que además del dolor tiene disnea, que está demasiado taquicárdico, que tuvo troponina o que el eco muestra algo de eso, es un paciente para internar.
Y uno pensaría que no es una idiopático viral, sino alguna etiología específica cuando tiene fiebre alta persistente, cuando en el eco el derrame pericárdico es más que leve, sin moderado severo, ni que hablar si tiene taponamiento cardíaco, cosa que es rara, o que no responde al tratamiento habitual. La mayoría de los pacientes no requiere internación, excepto que se sospeche miocarditis, excepto que haya tenido un trauma torácico reciente, porque puede tener un hemopericardio, pericardio, que esté bajo anticoagulación por alguna causa previa, que por la misma razón el riesgo de hemopericardio, o que el paciente sea un inmunosuprimido, entonces ahí uno puede sospechar si no está con una tuberculosis pericárdica o alguna otra cosa. Como dije antes, la mayoría se resuelve sin complicaciones en menos de un mes, pero el 15% se acompaña de miocarditis. Uno de cada 4 pacientes presenta recurrencia, así que no es infrecuente, pero muy pocos pacientes evolucionan a la pericarditis constrictiva. Y este es el tratamiento recomendado. Para la pericarditis aguda es el ibuprofeno y la colchicina. Para la pericarditis recurrente, ibuprofeno, indometacina y colchicina, alguno de estos. No es de elección dar corticoides a estos pacientes, porque después es un problema el tema de retirarlos, porque aparecen recurrencias del cuadro cuando se empieza a bajar la dosis. Hay una nueva línea de medicamentos que se usan, pero que todavía nosotros no lo tenemos, son para los cuadros más severos. Así que bueno, eso con respecto a la pericarditis aguda. Ahora vamos a este otro caso, que es un hombre de 62 años, hipertenso, diabético y dislipémico, que está tratado con valsartán 160, amlodipina 10, rosuvastatina 20, cetimib 10, metformina 850 cada 12 horas y dapaglifosina. En el último control estaba con 120-80, el LDL estaba en metas, lo mismo que la hemoglobina glicosilada, y que ingresa a guardia con 2 horas de evolución de disnea de instalación brusca con esos parámetros vitales. 24 de frecuencia respiratoria, estaba un poco taquicárdico, ligeramente hipertenso, tenía rales vivasales y soplo. Y este es el electrocardiograma. ¿Qué hacemos, Andrea? ¿Qué tiene el electro? No está Andrea. Willem, pues se fueron todos, no quedó nadie. Carol, Sí, doctor. ¿qué tiene el electro? Y un bloqueo de rama izquierda. Bien. ¿Y qué hacemos? Vamos otra vez. Este es el cuadro clínico. 62 años, hipertenso y diabético dislipémico. Entró a guardia con 2 horas de evolución de disnea instalación brusca, esos parámetros vitales. Y bueno, haría un ecocardiograma para mirar la función ventricular. Y son las 3 de la mañana. Ah. mm, ¿Cuáles son los diagnósticos que tenés en mente? una insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué mecanismo? ¿Por qué tiene insuficiencia cardíaca? Porque el paciente estaba asintomático, estaba bien controlado, comienza bruscamente con el cuadro.
2 horas de evolución de disnea de instalación brusca. Sí, bueno, brusca un tromboembolismo pulmonar. Sí, podría. Qué otra causa? La instalación brusca está bien, porque es lo que uno siempre piensa en el T, pero ojo que disnea de instalación brusca hay de varios mecanismos. La insuficiencia cardíaca va a tener instalación brusca, depende del mecanismo de la insuficiencia cardíaca, no que no todas las insuficiencias cardíacas se van desarrollando a cabo en una serie de días. Se puede desarrollar brusca dependiendo del mecanismo. Facundo, ¿qué otra posibilidad en este paciente? ¿Sí? No tiene soplo. Y aparte tenés un bloqueo completo de rama izquierda, digamos, ¿no? El paciente no sabe si el bloqueo de rama izquierda es previo o es nuevo. Todos los bloqueos de rama izquierda no se interpretan y aparte la disnea como equivalente a anginoso para ver un síndrome coronario, Y para bueno, estudiar síndrome una coronario. posibilidad que esté cursando un infarto. Sí, Paciente, mirá los factores de riesgo que tiene. Hipertenso, diabético, dislipémico, que estuviera bien controlado, lo cual es bueno, que estuviera bien controlada la presión arterial y el perfil metabólico, pero eso no alcanza, es mejor que esté así, pero no alcanza para prevenir todos los problemas coronarios. Se puede tener todo en regla y aún así tener un infarto. Y claro. hay Y que bueno, sabemos. preguntarle si ya lo tenía el bloqueo anteriormente o es un bloqueo de rama izquierda. Cree que no, pero hace mucho tiempo que no se hacía un electro. Por eso, siempre hay que descartar con la clínica que viene el paciente, los factores de riesgo y un bloqueo de rama izquierda. Hay que pedirle un juego enzimático, si está hipertenso, ponerle NTG y nada, y sospechar que está infartándose el paciente. Y entonces, si se está infartando, ¿qué hacemos? Si tenés servicio de hemodinamia, llamo a hemodinamia para que lo estudien. Bien. Alfonso, Sí, la doc. María propuso un cateterismo, pero este paciente, este Eh, electro, sí. ¿tiene los criterios de No, Garbosa de no, no. infarto? No, no, doctor. Y No me parece. entonces, ¿vos lo No, estudiás igual? no, para mí me parece una probable edema agudo de pulmón, una falla cardíaca, podría ser, pero de inicio no le estudiaría a la paciente. Bien. Bueno, vamos a seguir. Bueno, la cuestión que fue a un cateterismo y tenía una oclusión aguda de la descendente anterior proximal, digamos. Acá la que hay que tener, yo traje este caso para que tengan presente lo siguiente. Bueno, ustedes los criterios de Garbosa ya los escucharon, ya los leyeron, espero, digamos. El tema está que esto es como muy específico cuando tiene un score mayor o igual a 3, es decir, que tenga este criterio, que es un supradesnivel ST concordante con el ST, con el QRS, quiero decir, o un infradesnivel concordante con el QRS, eso es muy específico, así que eso es como que garantiza que si está presente eso, casi la totalidad de las veces va a tener que estar cruzando un infarto. Eso es lo que se llama especificidad, ¿sí? Para los que no saben, especificidad es la capacidad que tiene un estudio diagnóstico puede ser un estudio diagnóstico o puede ser un interrogatorio, de detectar los sanos dentro de una población sana. Acá lo que quiere decir un 96% de los casos de especificidad, quiere decir que va a acertar el diagnóstico en el 96%. Digamos, va a tener un error de solo el 4%. El problema es la sensibilidad de los criterios de Garbosa, que esto es importante tener que
la mayoría de los algoritmos electrocardiográficos, porque aparte del de Garbosa y otros, no brindan una certeza diagnóstica. La mayoría de las veces de los pacientes derivados para un cateterismo no están cursando un infarto. Estamos hablando que tengan un síntoma, un bloqueo de rama izquierda, uno lo manda a cateterismo, no tiene. El problema es que el pronóstico, si tuviera un infarto y tiene un bloqueo completo de rama izquierda, es muy malo y que se empeora mucho si se demora la angioplastia. Entonces, que en el electrocardiograma no aparezcan los signos de Garbosa, eso no descarta. Cuando están presentes, casi seguro que está causando un infarto, pero cuando están ausentes no lo descarta, por lo cual, si uno está con un cuadro clínico en un paciente que es un candidato para tener problemas coronarios, debuta bruscamente con una disnea que tranquilamente puede ser un equivalente anginoso, uno, aunque no esté en los criterios de Garbosa, debe sospechar un infarto. Ese es el concepto que yo le quiero dar. Cuando está presente, casi seguro, cuando los criterios de Garbosa están presentes, casi seguro está cursando un infarto. Cuando está presente, estos dos, ¿no? Pero si está ausente, no lo descarta porque la sensibilidad es baja, digamos. Acá ven los valores de, hay distintos criterios de Garbosa, modificados, etcétera, etcétera. Cuando usted ven la especificidad, son todos muy altos. Está entre el 91 y el 98%. Pero cuando ustedes ven la sensibilidad, varía desde el 20 y pico al 60%. Sensibilidad quiere decir la capacidad que tiene un test de detectar enfermedad dentro de una población de enfermos. Por eso dice, si hay 100 infartos, ¿cuántos detecta los criterios de Garbosa? Bueno, puede detectar entre 20 y pico y 60 y pico por ciento. Se le escapa un porcentaje importante. Por eso les digo que cuando está presente está muy bien porque la especificidad es alta, pero si los criterios de Garbosa están ausentes, eso no lo descarta si uno tiene una alta sospecha del cuadro. Eso es lo que hace que a veces nos ha pasado a todos que uno ha mandado pacientes a cateterismo porque sospechaban infarto y la mayoría de las veces no lo tienen. Pero es preferible eso, pecar por exceso y no por defecto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Cuando uno tiene un cuadro con sospecha de infarto y el paciente tiene un bloqueo completo de rama izquierda, que puede ser previo o nuevo, que a veces no se sabe. Si el paciente está con un cuadro de insuficiencia cardíaca y inestabilidad hemodinámica, si es así, el paciente va a un cateterismo y se hace una angioplastia primaria si tiene un infarto, y si no, será otro diagnóstico que uno buscará. Ahora, supongamos que no, que el paciente está estable, digamos, que no está cursando insuficiencia cardíaca y lo demás. Allí uno puede aplicar los criterios de Garbosa. Si están presentes, entonces es un síndrome coronario agudo con elevación del ECT, porque lo que le dije antes, que es una alta especificidad, y uno entra en la ruta del cateterismo. Si están ausentes, nuevamente, eso no descarta, ahí uno puede o hace un dosaje de troponina o hace un eco-enuco en ese momento, y de acuerdo al resultado, si es sugestivo de un síndrome coronario agudo con elevación del ECT, va a, como se llama, una angioplastia primaria. Si es sugestivo de un síndrome coronario sin elevación del ECT, hará el tratamiento correspondiente y, o en todo caso, no tendrá, si el eco no, o los dosajes son negativos, uno será otro cuadro clínico en eso. Pero el concepto que quiero que retengan es ese. Cuando está presente el objetivo de Garbosa, fantástico, es un infarto. Están ausente, no lo descarta. Y si el paciente está con inestabilidad hemodinámica o insuficiencia cardíaca aguda, va a hemodinamia. Después no importa, resulta que no fue otra cosa, pero lo mejor que le pasó al paciente es que uno pensara que fue un infarto. Bueno, vamos a dejar acá, ustedes tienen que ir a